¿Quién está listo para la palabra de Dios? ¿Están listos? Levante su mano derecha, apunten hacia allá y dale un fuerte aplauso al pastor Álvaro, que nos va a venir a traer la palabra hoy en esta tarde. Pastor, listos para recibir de parte de Dios. Muchas gracias. Amén. Bueno, la gloria es para Dios. Dice por ahí: Dios nos libre de nosotros robarle la gloria a Dios. Pero tuvimos un tremendo tiempo de adoración. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que algo se rompió en este día? Yo quiero darle gracias a Dios por la vida de los pastores, Pastor Jonathan, la pastora Keila, y quiero darle gracias por la confianza que ha tenido en permitirme compartir la palabra. Y una de las cosas que yo he podido mirar y experimentar en esta serie que el pastor ha estado hablando es verdaderamente el poder que tienen las palabras. Y le doy gracias a Dios por la sabiduría y la gracia que Dios le da al pastor para compartir la palabra y poderla nosotros entender en nuestros corazones. Pero te invito a que en este día tú le pidas al Espíritu Santo a que recibas la palabra de Dios. Así que ahí donde tú estás, di: Espíritu Santo, te pido que seas tú el que convicciones mi corazón. Amén. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Qué viene a hacer? Dice: el ladrón no viene sino para hurtar, que es robar, matar y destruir. Pero dice: yo he venido a dar vida en abundancia. Y desde el principio, una de las cosas que hemos podido entender es que el propósito del enemigo es de robarte del propósito original que Dios tenía para tu vida. El pastor hablaba de Génesis 1:26 hace unas semanas, donde Él nos hizo con un propósito y nos dio propósito. Pero una de las cosas que el enemigo siempre ha querido hacer es robarte del propósito que Dios tiene para ti. Pero yo quiero declarar que no más. Yo quiero declarar que el enemigo no más nos va a robar, porque nosotros vamos a creer y vamos a confiar completamente en la palabra de Dios. No en la palabra del hombre, sino en la palabra bendita de Dios. Porque Dios me ha hecho promesas y yo quiero declarar que lo que Dios me ha prometido, Dios lo va a cumplir. Si tú lo crees conmigo, dale un fuerte aplauso a Él. El pastor hablaba, él hablaba de lo que es la palabra rema, ¿recuerdas? Y hubo unas cosas que fueron muy claves para mí durante esta serie que él estaba predicando. Y él hablaba acerca de 3 efectos que tiene la palabra, ¿no? Y una de las cosas que él decía es el poder que tienen las palabras. Y sabes que una de las cosas que yo he podido mirar es que a veces hemos sido víctimas de nuestras propias palabras. ¿Y a qué me refiero con eso? ¿Y cuántas veces hemos nosotros autodeclarado sobre nuestras vidas maldición? Una de las cosas que yo creí por mucho tiempo es que a mí me decían por un tiempo que yo era huérfano. Y era por mi trasfondo. Cuando yo crecí, tenía 7 añitos, mis padres se separaron, mi hermana está aquí, y mis padres se separaron y por razones de la vida, terminé viviendo en la calle, y una familia me dicen los colombianos, me acogió. Allá en Michoacán le decimos me recogió. Entonces una familia me agarró y los hijos de la familia me decían que yo era un huérfano, que decían que yo era un muerto de hambre, que era un recogido, que no valía nada, que no era nadie. Y por muchos años, aún en mi vida adulta, yo crecí con esa mentalidad de que yo era huérfano. Y bendito Dios que me doy cuenta que yo no soy huérfano, porque ahora conozco que nunca Dios me abandonó, Él siempre estuvo conmigo. Pero me
Me hice una víctima de mis propias palabras, de mis propias creencias. Y cuántas veces hemos hecho lo mismo nosotros mismos diciendo no valgo nada. ¿Y cuántas veces hemos sido víctimas de nuestras propias palabras en nuestro matrimonio, donde decimos mi matrimonio no se va a lograr? ¿O cuántas veces hemos sido víctimas de nuestras propias palabras cuando no creemos en el poder de Dios para una sanidad completa? No importa qué tipo de grande sea, qué tan grande sea la enfermedad. ¿Cuántas veces nosotros nos hacemos víctimas de no creer en las promesas de Dios? Pero yo he podido ver del poder de Dios y he creído en el poder que hay en las palabras. Y ahora yo puedo declarar y decirte a ti, delante de ti puedo decir: Dios es fiel en lo que Él te promete. Y una de las cosas que Él quiere es que tú no creas en su palabra. Y el pastor hablaba acerca del poder que tienen las palabras sobre nuestras vidas. Y yo quiero declarar que nosotros vamos a decir: yo no soy huérfano, tú estás conmigo. Yo no estoy sufriendo de angustia porque Dios está conmigo. Yo no dependo de un sistema, yo dependo de Dios. Mi confianza está en el Señor. No lo que dicen las noticias, no lo que dicen las circunstancias, sino que mi confianza está en el Señor. Y eso es una de las cosas muy poderosas que el pastor ha estado tratando de compartir con nosotros, en tener cuidado de la palabra que nosotros usamos, no solamente con nosotros, sino también con nuestros cónyuges, nuestros hijos, con las personas que nos rodean. Segunda cosa que él decía es el poder que tiene la palabra de Dios. Y sabes, en Hebreos 4:12 dice que pues la palabra de Dios es viva y es poderosa. Y sabes, tú sabes, el arma más fuerte que un abogado tiene en una corte son sus palabras. Y la palabra de Dios dice que nosotros tenemos abogado en Cristo. Y la palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros aprendemos de su palabra, la palabra nos da, 1, conocimiento, pero 2, nos da sabiduría. Y déjame decirte, una de las cosas que nosotros hemos aprendido es que cuando nosotros conocemos la verdad, entonces nosotros podemos tener victoria. ¿Por qué? Porque no vamos a creer en lo que el enemigo nos dice, las mentiras que susurra sobre nosotros. La palabra de Dios, iglesia, tiene poder. Hay poder en la palabra de Dios. Una de las cosas más hermosas que yo he podido aprender es cuando los discípulos de Jesús se impresionaban por las cosas que Jesús hacía. Y me recuerdo que Jesús decía: ¿por qué te impresionas por lo que yo hago o por lo que digo, si aún cosas más grandes harás tú en mi nombre? Y yo quiero declarar eso sobre tu vida. Una de las cosas que hemos estado observando en nuestra comunidad es la adversidad, el temor, la angustia. He estado hablando con personas que han dicho literalmente que no pueden dormir, que no están dispuestos a salir de sus casas. Y yo que les digo es: ¿en quién confiamos? Y la gente puede decir: pues no es fácil tal vez para ti decirlo. Y yo te digo: nunca ha sido fácil para mí decirlo, porque yo sé exactamente lo que es vivir en angustia. Pero también te puedo decir de antemano, he visto con mis propios ojos en mi propia vida de que Dios tiene la capacidad para hacer lo imposible posible, porque para Él nada es imposible para aquel que lo cree. Y una de las cosas que él decía es: hay una diferencia en entender las palabras, el poder que tienen las palabras, la diferencia que hay entre entender el poder que tiene la palabra de Dios, pero también entender el poder que tiene la palabra de Dios en tu boca. El poder que tiene la palabra de Dios en tu boca es algo que tú no tienes la capacidad para imaginártelo. Porque muchas veces nosotros vivimos por lo que nosotros vemos o escuchamos. Hace unos momentos escuchábamos la canción que dice: los muros caerán.
Y nosotros literalmente muchas veces decimos, bueno, yo quiero cantar y adorar y declarar que los muros van a caer, pero el muro sigue allí. El muro está frente a nosotros. Y la pregunta es ¿por qué? Y una de las cosas que yo te puedo decir es porque muchas veces nosotros creemos que los gigantes son tan grandes que son imposibles, que van a ser derribados. Pero en el nombre de Jesús todo gigante va a caer. Yo no sé cuál es el muro que está delante de ti. Yo no sé qué es lo que tú estás atravesando, qué es lo que tú estás enfrentando. Pero una cosa sí te puedo decir: ese gigante va a caer. Ese gigante va a caer en el nombre de Jesús. Tú eres una persona libre, eres una persona victoriosa, eres una persona redimida por la sangre del Cordero. Y el enemigo no tiene autoridad sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu matrimonio, sobre tu generación. No tiene ninguna autoridad sobre las promesas que Dios ya ha asignado a tu vida. Las promesas que Dios hizo a ti se van a cumplir en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El pastor hablaba acerca de la parábola del sembrador. Y una de las cosas que él hablaba era sobre que el sembrador salió a sembrar y la semilla. Y una de las cosas que yo puedo observar es cómo es el mismo sembrador. Porque en el Antiguo Testamento la manera que sembraban era que salían con una bolsita, ¿verdad? Y lo que hacía el sembrador es que venía y agarraba, metía su mano a la bolsita, agarraba la semilla y aventaba la semilla. Y por eso la semilla caía en diferentes tierras. Pero una de las cosas que yo pude algo rema de parte de la enseñanza que dio el pastor es: ¿cómo es posible que sea el mismo sembrador, la misma semilla, pero diferentes resultados? Y una de las cosas que el pastor cerró diciendo es: todo tiene que ver con el corazón. Todo tiene que ver con el corazón. Ahora, nosotros sabemos que la tierra representa nuestro corazón. Y cuando yo miro esta situación, yo me pongo a imaginar, y yo decía: ¿qué es lo que ha hecho que el corazón del hombre, o el corazón de la mujer, o el corazón de los jóvenes se endurezca? Porque es exactamente eso lo que yo quería hablar contigo. Y quería hablarte sobre labranza en nuestro corazón. Porque para que la semilla dé fruto, el fruto que nosotros deseamos que dé, la tierra tiene que ser trabajada. Y la vida se ha encargado, por nuestras propias decisiones, de que nuestro corazón se endurezca. ¿Alguna vez tú has ido a caminar en un lugar donde tú miras los caminos ya marcados y miras vegetación en todos los lados excepto en el lugar que ya está trazado, y te das cuenta que ese lugar fue trazado porque hay constante flujo de personas? Bueno, ¿qué es lo que ha sucedido con el tiempo? Esa tierra se ha endurecido porque ha habido trazo de personas allí. Muchas veces palabras que te han dicho, desilusiones que has vivido, experiencias que has tenido, han causado que tu corazón se endurezca. Y como nuestro corazón está endurecido, entonces la semilla no da el fruto que nosotros deseamos que dé. Y por eso, una de las cosas que yo quiero hablarte en este día es cómo nosotros podemos permitirle al Espíritu Santo
para que nuestro corazón sea trabajado. Porque no me puedes decir tú que una disolución no ha marcado tu vida. No me puedes decir tú que cuando alguien te ha dañado tu corazón no se ha endurecido. La otra vez hablaba con una persona y me decía: pastor, lo que pasa es que lo que me hicieron a mí esta vez no me lo vuelven a hacer y yo no me vuelvo a enamorar. Yo no le vuelvo a entregar mi corazón a una persona. Y eso es el resultado de muchas veces nuestras propias decisiones. Pero este día yo quiero exhortarte a ti a que permitas que el Espíritu Santo obre en tu corazón. Y una de las cosas que yo pude leer en la palabra de Dios en Juan 14:15 dice: si me amáis, guarda mis mandamientos. Que muchas veces nosotros entendemos y creemos que la palabra de Dios es algo místico. No, la palabra de Dios es algo que nosotros tenemos que entender, pero también tenemos que saber que requiere que nosotros tomemos acciones. Dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Y una de las cosas que yo sé que el enemigo siempre ha querido es robarte la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es esta: que Él pagó un precio por ti, y que toda culpabilidad que el enemigo ha querido traer, todo juicio que el enemigo ha querido traer sobre tu vida, Él ya pagó un precio caro por ti. Y el enemigo siempre ha querido que tú y yo vivamos siempre oprimidos, en opresión. Cuando tú y yo creemos las mentiras del enemigo y sus palabras, entonces el propósito que Dios tiene para nosotros se pausa, porque el propósito de Dios eventualmente se va a cumplir en tu vida. Pero el Espíritu de Dios dice que Él nos llevará a toda verdad. Y esa es la verdad de la cual nosotros queremos hablarte en este día. La verdad es que nosotros necesitamos que el Espíritu de Dios trabaje en nuestros corazones. El corazón de las personas se ha endurecido. El corazón de las personas se ha endurecido. Muchas veces yo recuerdo que yo he sido víctima de mis propias creencias. Yo era una persona muy violenta y era muy agresivo. Y la razón fue porque yo me hice una promesa. Y la promesa que yo me hice fue que yo no iba a permitir que nunca nadie más me humillara. Al yo hacerme esa promesa, yo le hice mucho daño a personas. Daño que yo no quise hacerles. Le hice daño a mi esposa, a mis hijos, a mi madre, porque yo estaba dañado. Pero yo quiero este día decirte que así como el sembrador sale a sembrar y sale a tirar semilla, hay algo que tú y yo debemos de hacer, y es permitirle al Espíritu Santo que Él trabaje en nuestros corazones. Y lo que el labrador hace, su función principal, es la de escarbar y remover la hierba mala, suavizar la tierra, suavizar nuestro corazón. Iglesia, permítele que el Espíritu de Dios trabaje en tu corazón. Porque el sembrador sale a sembrar, sale a tirar semilla, pero tú eres la tierra. El pastor decía: la semilla es la palabra de Dios, tú eres la tierra. Y él decía que sobre todas las cosas, una de las cosas que tenemos que hacer es guardar, ¿qué? Nuestro corazón. Ese proverbio lo escribió el rey Salomón, y él se conoce que es
uno de los reyes más, si no es que es el más rico que ha existido. Y él decía que una de las cosas más valiosas que él pudo entender que tenía era su corazón. Hay cosas que yo quiero que anotes en tu corazón sobre las palabras. Y hay palabras que tú y yo debemos de guardar. Y las palabras que tú y yo debemos de guardar son las palabras de amor de parte de Dios. Ayer, miren, me mostraban un video de un padre y un hijo, y el padre abrazó a su hijo y el hijo en su oído le susurraba palabras, y yo podía ver el quebranto en los dos. Y cuando hablábamos de las palabras, yo podía mirar que eran palabras de amor. Y sabes, Dios siempre va a hablar palabras de amor para tu vida. El Señor nunca va a dar una palabra que te ofenda. El Señor nunca te va a decir una palabra que te lleve a la condenación. Al contrario, nosotros lo que hemos hecho, nosotros guardado la palabra negativa, y esa palabra negativa que hemos guardado ha dado fruto, y esa palabra que ha dado fruto negativo, causando daño en las familias. Pero yo te quiero decir, hay palabras que debes de guardar, y la palabra que debes de guardar es la palabra de amor de parte de Dios en tu corazón. 2, hay palabras que debes de creer. Y las palabras que debes de creer son las promesas que Dios ha hecho en tu vida. ¿Y cuántos aquí han recibido promesa de parte de Dios? ¿Sabes? Las promesas de Dios es lo que debe de llevarnos a esa creencia de confianza, en confiar plenamente en Él. Yo no conocía de Dios, pero había un señor que me hablaba acerca de la sanidad de mi hija, pero yo no tenía opciones. Era o creía, porque yo ya había tratado todo. Pero siempre que yo empecé a conocer de Dios, yo me aferré a las promesas de Dios. Y yo sé que el Señor ha hecho promesas a ti y a tu casa, porque cada los que estamos aquí porque venimos buscando una promesa de parte de Dios. ¿O hay alguien aquí que no necesita una promesa de parte de Dios? Todos necesitamos algo de parte de Dios. Aún los pastores necesitamos algo de parte de Dios. Y lo que a mí me motiva cada día es, yo sé que me siento de esta manera, pero Dios me ha prometido esto. Yo puedo ver esto, pero el Señor me ha prometido esto. Yo puedo estar escuchando una cosa, pero el Señor me ha dicho otra cosa. Y yo te quiero decir que es muy importante que nosotros aprendamos a creer en las promesas de Dios y no en las mentiras que el enemigo te susurra cada momento. Deja de creer en las mentiras que el enemigo te dice. Tercera cosa, dice, hay palabras que nosotros tenemos que cancelar. Hay palabras que han sido sembradas en tu vida que tú aceptaste y las creíste. Yo recuerdo cuando a mí me decían que yo era un huérfano, yo la creí. Yo recuerdo que me decían que mi matrimonio se iba a terminar. Recuerdo cuando me dijeron los médicos que mi hija iba a vivir en un hospital el resto de su vida. Y yo recuerdo cuando me dijeron que yo no iba a poder resolver mi estatus migratorio porque tenía A, B, C, D. Yo recuerdo cuando ellos me decían todas estas cosas. Recuerdo la opresión que yo vivía. En aquel tiempo había una palabra que era muy popular que decíamos anulo. ¿Cuántos han escuchado esa palabra?
te decían, oh, tú no vas a crecer, y decíamos, anulo. Y lo que se nos acostumbraba a decir, eso es anular, porque lo que tú estabas diciendo es, no acepto la palabra que estás declarando sobre mi vida. Entonces un día fuimos al médico con mi esposa y nos estaba diciendo el médico todas las cosas malas que mi hija tenía, y que mi hija va a vivir en el médico, en el hospital. Y yo me acuerdo que le dije, anulo. Pero lo que yo te quiero decir con eso es, hay palabras que han sido desatadas en tu vida que deben de ser canceladas en el nombre de Jesús. Y hay palabras que tú y yo hemos fomentado en nuestros corazones que debemos de cancelar en el nombre de Jesús. Diagnósticos médicos que dicen que tú estás diagnosticado con esta enfermedad, en el nombre de Jesús tenemos que cancelarlo. A mí me dijeron a la edad de 28 años que yo tenía diabetes. Y bien raro, ¿no? Cuando me miran que subí de peso me dicen, está bien, pero cuando me miran que bajo de peso me dicen, pastor, ¿estás enfermo? Y le digo, estoy mejor que nunca. Porque yo sé que tengo que hacer mi parte y Dios va a hacer su parte. Y lo mismo sucede en lo espiritual, ¿sabes? Dios, el Señor, el sembrador sale a sembrar. Tú eres la tierra. Tú decides qué tipo de tierra eres tú. Pero yo sé que ustedes son tierra fértil. Yo quiero declarar que tú eres tierra fértil. Ahí donde tú estás, yo declaro que soy tierra fértil. Yo soy tierra fértil. Si tú no lo crees, yo sí lo creo. Yo sé que nuestro pastor cree que tú eres tierra fértil, ¿verdad, pastor? Tú eres tierra fértil. Nosotros no podemos dejar que el ambiente exterior determine qué tipo de tierra eres tú. Las circunstancias, los rumores, lo que se escucha, yo digo, yo no quiero creer en esto, yo confío en el Señor. Pero hay palabras en tu vida que debes de cancelar. Y hay palabras que tú dijiste a seres queridos que debes de cancelar. Y hay palabras que se te dijeron que debes de cancelar. Porque hay poder en las palabras que fueron desatadas sobre tu vida, pero también en las palabras que tú desataste. Yo le pido al Espíritu de Dios que si hay una palabra en tu corazón que constantemente está retumbando en tu oído, que te dice, tú nunca vas a lograr las promesas que Dios te hizo. Cualquier mentira que ha venido a tu mente, yo quiero declarar que es cancelada en el nombre de Jesús. Pero yo te quiero decir, yo no lo puedo hacer por ti. Yo te invito a que por unos segundos cierres tus ojos. No te vayas a dormir, porque acá se escucha el que ronca, pastor, yo no sabía. Sí, acá se escucha. Pide al Espíritu Santo, por favor. Pide al Espíritu Santo que te muestre esas palabras que te han dañado. Y cancélalas en el nombre de Jesús. Si te dijeron, tú no sirves para nada, en el nombre de Jesús lo cancelamos. Si dijeron que tu matrimonio es un fracaso, en el nombre de Jesús cancelamos esas palabras. Si declararon que tus hijos son drogadictos, en el nombre de Jesús cancelamos esas palabras. Pero si te dijeron una palabra que te dañó tu corazón y causó que tu corazón se endureciera,
cancélala en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si hay una palabra que el Señor te muestra que tú usaste para dañar a alguien, a tu hijo, a tu esposo, a tus padres, pídele al Espíritu Santo que te la revele y cancélala en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, cancelamos ahora toda palabra negativa que ha sido sembrada en el corazón de tu iglesia en este momento, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda palabra que te ha causado daño es cancelada en el nombre de Jesús. Esta serie ha sido una serie poderosa para entender el poder que hay en la palabra de Dios, y nosotros queremos declarar en esta tarde que hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios, y toda mentira que el enemigo ha venido a sembrar en nuestros corazones es cancelada ahora en el nombre de Jesús. Toda mentira que ha oprimido tu vida, en el nombre de Jesús la cancelamos ahora en el nombre de Jesús. Toda mentira que ha venido a causar temor a tu casa, en tu vida, en el nombre de Jesús, todo temor se va de tu vida en el nombre de Jesús. Declaro que eres una persona libre en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos en este momento toda palabra que ha afligido ha traído aflicción a tu corazón es cancelada ahora en el nombre poderoso de Jesús. Eres victorioso, eres victoriosa. Tu Padre Celestial, Él te ha dado la victoria en el nombre poderoso de Jesús. No eres lo que la gente dice que eres. Tú eres un hijo, una hija del Dios Todopoderoso, quien te ama y te ha redimido con su sangre preciosa. Santiago 1:22 dice: no solo escuchen la palabra de Dios, no solamente por las últimas 11-12 semanas el pastor ha estado hablando sobre el poder de las palabras y el poder que las palabras tienen. Y él dice: qué bueno es que nosotros a veces venimos y damos palabras que te motivan, pero también tenemos una responsabilidad, y la responsabilidad de decirte la verdad. Y dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Iglesia, cuando vengas a la iglesia, cuando vengas a la casa de Dios y escuches la palabra de Dios, no solamente la escuches, sino ponla en práctica. Créela. Hablaba con un amigo y le decía: claro que hay temores, hay angustias, yo las vivo, pero nosotros tenemos que confiar en Dios. Dios es fiel y su misericordia es eterna. Nosotros somos imperfectos. No hay nadie aquí en este lugar, en esta iglesia, perfecto. No hay nadie. Pero nuestro Dios, Él es perfecto. Él es perfecto. Y no escuches la palabra únicamente, sino ponla en práctica. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo
te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Por eso el pastor hablaba y decía, tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Cuando nosotros nos miramos en un espejo, lo que tú ves es lo que eres. No, ahí no puedes ponerle filtros. Lo que ves, lo que eres, eso es lo que eres. Yo me miro al espejo y cada vez me miro más canas y más canas. No me lo puedo pintar así. Tenemos un llamado. Y el llamado es: deja que el Espíritu de Dios trabaje en tu corazón para que la semilla sea sembrada en esa tierra fértil. Y 2, practica la palabra de Dios. Si Él te promete algo, créelo. Hablaba con un amigo y le decía, hay algo poderoso cuando tú crees y accionas. Que no solamente dices yo creo, sino que también dices yo creo y camino. Yo recuerdo cuando apliqué para mi residencia, aun cuando todos me decían que yo no calificaba para eso, yo decía, Dios me prometió, Dios me lo va a cumplir. Dios me prometió, Dios me lo va a cumplir. Me recuerdo cuando miraba, aún me decían que mi hija era sana y yo la miraba no sana. Yo recuerdo y decía, Dios me prometió mi hija sana, Dios va a cumplir lo que promete. Y recuerdo que me decía, miraba mi matrimonio todo ya en la cuerda floja, y yo decía, el Señor me va a cambiar a mi mujer, y no me la cambió, me cambió a mí. Cuidado, porque si pides eso te va a cambiar a ti. Pero Dios es fiel. Iglesia, yo le doy gracias a Dios por esta casa, y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que están aquí escuchando su palabra. Pero nuestra exhortación como pastores es que hagas la palabra de Dios real en tu corazón. No se trata de mí. Al final yo me veo en un espejo y lo que veo allí es exactamente lo que soy. No puedo mentirme, no puedo decir, aquí sí me voy a quitar esta arruguita. No, allí es lo que soy. Y delante de Dios, eso es lo que somos. Pero yo te quiero decir, cuando tú y yo creemos y declaramos y permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón, la palabra de Dios, la semilla, va a dar un fruto bueno en tu vida. Un fruto bueno. Así que le pido al Señor que sea el Señor el que conviccione tu corazón. Ahí donde tú estás, levanta tu mano. Señor, yo te quiero dar gracias por cada persona que está presente en este lugar. Te quiero dar gracias porque sé que tu Santo Espíritu está obrando en este momento. Eres tú, Espíritu de Dios, el que estás conviccionando cada corazón presente en este lugar. Quiero declarar que tú conviccionas a cada persona aquí, que no salen con emociones y no salen conviccionados. Que la palabra que ha sido sembrada en esta serie, quiero declarar que ha sido sembrada en tierra fértil. Que tú transformas los corazones,
y que tu palabra dará fruto al 100%. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso. Iglesia, esta fue la última charla de la palabra, de la serie Palabras. Que el Señor te bendiga, que el Señor te prospere, que esta semana sea una semana de bendición, donde tú creas que las promesas que Dios te ha hecho se cumplirán, independientemente de lo que los voces exteriores digan. Que el Señor te cuide, te guarde, que cada cosa que tú hagas, el Señor multiplique todo lo que hagas con tus toques, con tus manos. Que el Señor te lleve con bien, así como te trajo con bien. Que tengas una excelente semana. Amén.